Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, les agradezco mucho a todos los que han mandado sus actividades y los demás, por favor, mándenlas. Y también les recuerdo que en esta ocasión van a mandar las actividades de la clase 15, que es principalmente hablar de la ley de los gases. ¿Qué son los gases, no? Los gases, desde el punto de vista físico, eh, pues están formados, ¿verdad? Por compuestos químicos, ¿verdad? Que van a tener las características de que sus enlaces no están tan juntos como un sólido, ni tan juntos como un líquido y están más que nada muy separados. Esos gases, desde el punto de vista químico, físicamente sufren alteraciones, como con la temperatura, con la presión, principalmente, y su volumen. Dependiendo de esas tres características, presión, volumen y temperatura, hay tres leyes fundamentales de los gases. En la primera hablamos de la ley de Boyle-Mariotte, ¿verdad? Donde dice que cuando la temperatura se mantiene constante, la presión es inversamente proporcional a su volumen. Por ejemplo, si yo tengo un globo, lo cierro, ¿verdad? Y me siento en él, como muchos juegos que hacemos, se va a aumentar la presión, pero el volumen disminuye. Por eso es que es inversamente proporcional. Entonces yo puedo decir que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. La fórmula, perdón, en forma, pues, muy fácil, resumida, se dice P1 por B1 es igual a P2 por B2. Esa sería la ley de Boyle-Mariotte. Luego tenemos la siguiente ley, que se llama la ley de Charles o Charles. La ley de Charles nos dice que cuando la presión está constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo a calentar, por decir algo, leche, tengo medio litro de leche y le prendo a la estufa, conforme se va calentando, empieza a incrementarse el volumen, es decir, a mayor temperatura, mayor volumen. Y llega el momento que si el recipiente es muy pequeño y sube mucho la leche de volumen, se riega. Es horrible que se riegue la leche. Se ensucia toda la estufa. Quiere decir que a mayor temperatura, mayor volumen. Y la fórmula nos dice entonces que el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual al volumen final entre la temperatura final. Hablándolo más sencillo, B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. La tercera ley es la ley de, se escribe Gay-Lussac, pero le dicen Gay-Lussac. Bueno, como guste. Ella nos dice que cuando el volumen es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Hablemos de la olla express, que tanto miedo nos dan en los hogares porque parece una bomba de tiempo. La olla express, cuando la pones a calentar, pones agua y vamos a suponer que pones a servir frijoles, que se hacen muy rápido, por cierto, en la olla express. La olla express es una tapa bien cerrada que tiene válvulas de seguridad. Y esas válvulas de seguridad son precisamente para que no se genere tanta temperatura ni tanta presión. Entonces, cuando nosotros le subimos el fuego, ¿verdad? Incrementamos el calor, la presión empieza a subir dentro del express y hoy es como así, chaca, 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 ¿verdad? El taponcito. Y la válvula se alza y empieza a salir ahí temperatura y presión. A mayor temperatura, mayor presión. Luego dicen, oye, está haciendo muy fuego, bájale, bájale a la olla, ¿no? Y le bajas al fuego poquito. Y ya vuelve a bajar la presión porque bajó la temperatura. Pero si un frijol tapa la válvula, ¿qué pasa? Explota.
porque no hay forma de controlar esa temperatura y esa presión y explota. Por eso es que es bien peligrosa la ley express y no la sabemos manejar. En esa ley, que es muy interesante, como nos dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales, cuando el volumen es constante, entonces decimos presión inicial entre temperatura inicial es igual a presión final entre temperatura final. Hablándolo más fácilmente, P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Pero luego tenemos la ley general del estado gaseoso. En esa ley general del estado gaseoso, lo que nos dicen es que la presión inicial por el volumen inicial entre la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final entre la temperatura final. Cualquiera de ellas puede variar y entonces el resultado va a ser muy diferente porque estamos involucrando los tres más importantes que son presión, volumen y temperatura. La presión la podemos medir en pascales, en podríamos decir, atmósferas, en milímetros de mercurio, principalmente. La temperatura la podemos poner en grados centígrados o en grados Kelvin, pero se tiene que expresar, en grados centígrados o en grados Fahrenheit, corrijo, pero se tiene que pasar a grados Kelvin, porque la temperatura mide el calor expresado en como lo sentimos nosotros, ¿verdad? Como macroscópicamente. Pero los grados Kelvin lo que van a medir es la energía que genera el movimiento electrónico dentro de los átomos. Cuando yo hago esto, se calientan mis manos. Pero esto lo que yo hice fue activar el movimiento electrónico de cada uno de los átomos de todas las moléculas que forman la palma de mis manos. Eso mide los grados Kelvin. Hay mucha confusión. Bueno, ¿cuáles grados Kelvin y grados centígrados y grados Fahrenheit? En el Sistema Internacional de Unidades, que es al que nosotros pertenecemos, se utilizan grados centígrados. Los grados Fahrenheit son para el sistema inglés, como en Estados Unidos. Y los grados Kelvin se utilizan para todos. Hay fórmulas para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, de grados Fahrenheit a grados Kelvin y viceversa. Pero cuando nosotros tenemos 0 grados centígrados, son 273 grados Kelvin. Y cuando tenemos 0 grados Kelvin son menos 273 grados centígrados en forma aproximada. ¿Sí? Y bueno, yo espero que esta clase les haya servido para saber que todo está muy relacionado. Por eso, cuando tenemos nuestros cilindros de gas, luego nosotros, ay, échele más gas o los tanques estacionarios, y estamos nosotros ahí luego exigiendo y nos dicen, por ejemplo, en el tanque estacionario, no le podemos llenar de tanto más porque si pasa de ese límite puede explotar el tanque. Y sí, imagínense, les llenan un tanque de gas estacionario y luego hace mucho calor, el volumen se incrementa y puede estallar, aunque obviamente existen válvulas de seguridad y escape. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que hayan aprendido esta clase de física. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, hagan sus tareas y me las mandan. Cuídense mucho, por favor. Saludos a sus familias. Hasta pronto.